19 de octubre de 2020, con muchísima información que estamos esperando por delante en los próximos 5 días hábiles, cuando ya en el mundo estamos contando y superando los 8 millones de contagios de COVID-19, cuando faltan 15 días ya para la elección estadounidense, la elección presidencial. Recordarles que ya hay un proceso de votación por boleta que se envía por correo, pero las cosas están así y continúan, además, los informes de resultados trimestrales, cómo se vio el tercer trimestre para las empresas, entre la serie de cosas que estamos esperando de estos próximos 5 días. José Luis de Aro en Nueva York lo sabe muy bien. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Pues hemos descansado, Gaby. Aquí, como comentábamos, ya parece que ha comenzado a refrescar, ya estamos en pleno otoño y con las miras puestas, como bien indicabas, en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Es uno de los factores que en estos momentos Wall Street tiene en mente, sobre todo también la posibilidad de si veremos o no finalmente un estímulo fiscal ante ese deadline que daba la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El martes parece que Trump luego afirmaba que quiere un paquete incluso más grande que los demócratas, que está dispuesto a convencer a los republicanos, pero desde luego la moraleja indica en que las conversaciones de las últimas semanas y los últimos meses no han llegado a buen puerto y parece difícil que en apenas 24 o 48 horas esto vaya a producirse, pero de todas formas los inversores ya lo tienen más que descontado. Lo que sí que esperan es que ese plan de estímulo llegará sobre todo después de las elecciones presidenciales y sobre todo tendría su impacto en la primera mitad del próximo año. Exactamente, y entonces lo que importa aquí son las noticias de las vacunas. Me imagino que también lo que está sucediendo en Europa, no solamente porque estamos regresando de un fin de semana con toques de queda, con más restricciones, también con el rechazo de autoridades en distintas localidades en Europa a las medidas, nuevas medidas de restricción a sus ciudadanos. Existe, Gaby, en estos momentos ese punto donde encontramos el equilibrio sobre el mantener el crecimiento económico, que es importantísimo, sobre todo para algunos de los países europeos que más se han visto damnificados no solo por la pandemia, sino también por el golpe económico que esta ha producido y mientras tanto también el mantener la seguridad de salud de los ciudadanos. Lo estamos viendo en los rebrotes que están pasando en España, en Francia, en múltiples países europeos, en un momento en el que los economistas ya están apuntando que la eurozona podría estar dirigiéndose a una recesión, es decir, estaríamos viendo una recuperación en forma de W y esto sería importante el tenerlo en cuenta porque podría complicar esas ya de por sí complicadas proyecciones económicas para muchos países, también a la espera de la distribución de los fondos europeos de ayuda a algunos de los países y en un momento en el que, por ejemplo, países como España enfrentan todavía una proyección bastante complicada a medio plazo y toda esta situación que estamos viendo en estos momentos no hace más que complicar un panorama ya de por sí complicado. Oye, me quedé pensando si dije 8 millones o 40, pero son más de 40 los casos que ya hay de contagios en el mundo. Son más de 40 millones y 8 millones me imagino ya que en Estados Unidos, si no los hemos tocado, estamos a punto de tocarlos en un momento en el que además las autoridades aquí en Estados Unidos aseguran que todavía lo peor no ha llegado, que todavía tenemos que estar sobre todo atentos a las próximas semanas a medida que entramos más en el otoño, a medida que ya empieza a hacer más frío y en el momento en el que todavía seguimos a la espera de qué es lo que va a ocurrir con esa potencial vacuna. La semana pasada hablábamos de varias compañías que podrían comenzar a pedir esa aprobación de emergencia tan pronto como a finales de este mismo mes o a finales de noviembre, pero aún así, aunque veamos una vacuna, esto no indica el que vayamos a ver una recuperación inmediata. Va a llevar mucho tiempo el distribuirla, el que también los ciudadanos realmente no solo tengan acceso a ella, sino también estén confiados en esa vacuna, con lo cual toda esta situación podría arrastrar todavía la pandemia, no solo por el virus, sino por sus consecuencias hasta la segunda mitad del próximo año. Haciéndole contraste a esta situación, pues está China con el dato económico del tercer trimestre del año, que parece que está regresando a la senda o al menos la trayectoria que llevaba antes de la pandemia, José Luis, interesantísimo.
Muy interesante porque aunque no cumplía con las previsiones, los economistas hablaban de que China iba a crecer alrededor de un 5,2, 5,5% en el tercer trimestre. Finalmente quedaba alrededor del 4, se me ha olvidado la segunda cifra, pero quedaba 4,9. 4,9%, que aún así queda bastante en línea con lo que se esperaba. Y esto pone de manifiesto cómo China se ha convertido ahora mismo en la completa locomotora de la economía mundial. Es muy importante el tener en cuenta que el país que fue el epicentro de la pandemia ha sido uno de los pocos que ha logrado gestionar esa crisis de salud de forma rápida, y también pone de manifiesto que si esa gestión se realiza de forma efectiva, el repunte económico acaba por venir. Luego también hay que tener en cuenta cómo China va a ser este año, en 2020, la única gran economía que va a registrar un crecimiento positivo. Esto es importante también tenerlo en cuenta, mientras que el resto de países y de regiones del mundo, como hemos indicado, todavía no están en esa senda de crecimiento sostenible. Con lo cual, China es un país al que hay que seguir mirando, es un país que ahora mismo va a generar cuál va a ser esa línea de crecimiento para la economía global, pero sobre todo tenemos que ver cuáles ya son las proyecciones para el próximo año, porque van a ser lo que sirva de faro, de guía para el resto de la economía global. Exactamente, y seguimos con algunos eventos que están en el marco de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El día de hoy se espera que hable Jerome Powell, esta mañana, de hecho, aunque no lo hará de política monetaria, pero sí lo hará de lo que son pagos transfronterizos, es parte del tema. Pero esta es la semana también interesante de recordarnos cómo les está yendo a las tecnológicas, varias de ellas, Netflix, por ejemplo, mañana. Completamente, estamos muy atentos a esos resultados de Netflix, y seguramente aquí lo más interesante, Gaby, va a ser cómo va a reaccionar el mercado a una suma neta de suscriptores en todo el mundo, que seguramente va a ser mucho menor a la que hemos visto en el segundo trimestre y en el primer trimestre de este año. Tenemos que recordar que en el primer trimestre y el segundo trimestre Netflix llegaba a sumar entre 10 y 16 millones en cada uno de los trimestres, y en estos momentos las proyecciones hablan de que alrededor de 2,5 millones de nuevos suscriptores sería lo que habría añadido en esos meses entre julio y septiembre, con lo cual es importante el ver si el mercado realmente en estos momentos tiene en cuenta en que los crecimientos o las tasas de crecimiento que hemos visto en esa primera mitad del año son a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de los confinamientos, y ahora mismo vamos a ver cómo Netflix vuelve a regresar a una senda de crecimiento que es mucho más realista en un momento en el que hemos hablado muchísimo sobre esas guerras de los servicios de streaming, en el que estamos viendo también cómo se están produciendo cambios importantes, por ejemplo, en Disney, centrando todo su potencial y toda su atención en el streaming, con lo cual ese va a ser el punto interesante. Obviamente también las proyecciones que realice Netflix ya de cara a finales de año, y también, por supuesto, esta semana hay que estar muy atentos a Tesla, uno de los valores que mejor se ha comportado este año, justo por detrás de Zoom Video, y esto también va a ser una de las compañías a las que el mercado va a estar prestando mucha atención. José Luis, no me quiero ir sin preguntarte y decirle a la gente también que es muy importante. Hablamos mucho de Europa y de este rebrote de ¿no? nuevos contagios, pero tú estás en Nueva York y se está hablando ya de la preocupación que existe entre las autoridades de que hay zonas, lugares en Nueva York, que no es el único, pero es Nueva York al fin y al cabo, con estos riesgos de aumentos de casos. Así es, Gaby, sobre todo en algunas zonas de Brooklyn, también en Queens, hay puntos en los que estamos viendo un rebrote de infecciones. De hecho, vemos cómo el estado de Nueva York debería comenzar a aprobar ya la reapertura de salas de cine, entre otros negocios, y aquí en la ciudad de Nueva York esa apertura no se va a producir. Es importante el ver cómo, a medida que entramos en el invierno, a medida que hemos reabierto
parte de esa economía, es lógico también en cierta forma que esos casos de infecciones repunten. La pregunta es cómo vamos a reaccionar. ¿Realmente volvemos a dar marcha atrás como lo están haciendo algunos países de Europa, o realmente se intenta mantener ese equilibrio sobre cómo mantener a los negocios abiertos en un momento en el que un repunte de infecciones podría acabar también llevando de nuevo a una situación en la que podríamos ver cómo repuntan los ingresos hospitalarios y esto podría complicarse. De momento, donde vivo en estos momentos, vivo en el barrio de Tribeca, la situación parece bastante controlada, los negocios han seguido reabriendo, los restaurantes ya permiten el comer y el cenar dentro de los establecimientos, eso sí, con una capacidad muy limitada y parece que eso es así, pero varios de los pequeños negocios en el barrio, bien sean restaurantes, bien sean tiendas pequeñas, se han visto bastante damnificadas y algunas de ellas no han podido llegar a reabrir y han tenido que cerrar de momento de forma permanente. Pues a ver qué nos sirve de la lección que está viviendo ya Europa, los países de este lado del mundo, en este continente, porque pues seguramente hay lecciones que quizá no vimos o subestimamos en el primer brote, perdón, y ahora quizá habrá que ver qué podemos aprender, incluso los países de Latinoamérica, de lo que estamos viviendo en Europa. ¿Algo más que esté en tu radar que quieras dejarnos, José Luis? Básicamente seguir muy atentos a esas elecciones, que es básicamente el tema clave para los mercados, Gaby. No quién gane, sino qué es lo que va a pasar la noche electoral, porque el mercado ya tiene descontado que bien va a ganar Biden o bien va a ganar Trump. Eso las mesas de inversión lo tienen ya bastante digerido. El problema es que lleguemos a esa noche electoral y no tengamos un resultado claro y ese resultado pueda retrasarse o tener que pelearse en los tribunales y entonces eso es lo que podría generar algún tipo de tensión entre los inversores. Cuenta regresiva, 15 días para el 3 de noviembre y nosotros mordiéndonos las uñas y haciendo nuestro trabajo como todos los días. Gracias, José Luis. Lo mismo, pasa buena semana.